Les habla María Angélica Arias. Yo soy miembro de Impacto. Yo trabajo dentro de Impacto hace ya un año y medio y bueno, estamos compartiendo con ustedes en esta comunidad virtual desde hace ya más de un mes exactamente. Todos los días nos conectamos a las 11 y a las 3 de la tarde para crear contenidos y ayudarles con herramientas que los permitan o que les permitan mantener sus empresas, sus emprendimientos o, bueno, transformar definitivamente el negocio, pero sabiendo que tienen una comunidad de respaldo que están allí para ustedes. Por favor, coméntenos en el chat desde dónde se están conectando, si están acá en la ciudad de Quito, si están en otra ciudad acá del Ecuador, o si están desde otro país de acá de Latinoamérica. El día de hoy vamos a estar conversando con María Azul Romero. Ella nos va a estar hablando de un tema súper importante en el cual vamos a indicar cómo vamos a poder lograr o cómo sería lo ideal para lograr una cultura libre de corrupción en sus empresas. Ella tiene amplia experiencia trabajando en este tema en el sector privado y en el público y por eso está acompañándonos el día de hoy. Te agradezco muchísimo, María Azul, por estar acá. En un segundito te doy el pase para que puedas presentar toda tu información y puedas subir tu presentación y compartir la pantalla. Antes les voy a contar, gracias, les voy a contar un poquitito qué hacemos en Impacto, pero también para que sepan por qué estamos aquí, cómo les vamos a apoyar y cómo hay una comunidad de la cual pueden ser parte para lograr todos sus objetivos. Impacto, si no nos conocen, somos una empresa B que tiene como misión apoyar y acoger a emprendimientos o pequeñas y medianas empresas. ¿Cómo lo hacemos? A través de tres unidades de negocios. La primera es un coworking en el cual pues teníamos, antes de toda esta situación, 5 sedes acá en Ecuador, 4 en Quito y una en la ciudad de Cuenca, en donde eran espacios de oficinas compartidos que alquilabas para tener tu empresa allí. De manera que podías generar conexiones a lo largo del día y entre todas las sedes, ya que todos los miembros justamente conformaban eso, una comunidad. En un segundo momento, o mejor no en un segundo momento, en una segunda unidad de negocio tenemos Impacto Labs, que es nuestra aceleradora de negocios. Le decimos que es como una pequeña universidad para emprendimientos, en donde potencias tu empresa con herramientas, cursos y preparación de parte de Google Experts, porque somos parte de la red de Google for Startups acá en Latinoamérica. Entonces, los emprendimientos entran y durante 6 meses toman herramientas y cursos para poder mejorar cualquier aspecto de su empresa y lograr vender más o mejorar totalmente lo que estaban haciendo. Y una tercera unidad de negocio es el área de consulting, que es nuestra consultora para corporaciones en innovación. Y allí lo que intentamos hacer, por eso es un triángulo que ven acá, es unir las tres aspectos, espacio, capacitación y consultoría, y la parte de corporación para así mejorar el ecosistema de emprendimiento en el país. Entonces, toda esta situación era lo que realizábamos antes de lo que estamos viviendo. Sin embargo, nos dimos cuenta que una comunidad se mantiene aunque estés lejos, aunque estés a distancia. Y las empresas necesitan tener conexiones, aliados, socios, clientes, y por eso estamos fortaleciendo nuevamente nuestra comunidad virtual. Entonces, por eso les queremos invitar a ser parte de esta comunidad virtual. Ya están siendo parte todos nuestros coworkers. Son 750 colegas de acá del Ecuador, pero se están uniendo más personas de otros países. Por $9.99 al mes tienen la oportunidad de ser parte de esta red a través de una aplicación que tenemos. Allí pueden conectar para ofrecer sus servicios, sus productos o asesorías, y también pueden solicitar ayuda a través de esta aplicación porque, como les digo, es una aplicación que permite conectar diferentes intereses. Nosotros hacemos como gestor para que esto funcione de la mejor manera, ya que sabemos como, bueno, sabemos que este socio trabaja en esta área y aquel coworker en esta, y tratamos de juntarlos. Por eso también son estos espacios de comunidad virtual como el que tenemos el día de hoy, pero no son solo eso. También tenemos sesiones personalizadas luego de los webinars a los que se pueden unir. Ya les vamos a explicar cómo se pueden unir para hablar más directamente con el speaker. Además, otra ventaja de nuestra membresía virtual es que todos los contenidos que tenemos acá los reciben directamente las grabaciones y las presentaciones el mismo día. Y finalmente tenemos un espacio de como un cuarto virtual le llamamos, en donde pueden hacer
trueques o transacciones para, bueno, es como simplemente yo necesito esto, que podemos, hasta dónde podemos llegar para compartir. Es de mucho valor en el sentido de todo lo que aporta para aquellos que necesitan fortaleza en este momento, pero es en un precio bastante accesible porque tenemos contenidos todos los días, como les decía, 2 veces al día, son casi 30 webinars al mes, más los 750 colegas que ya están allí también interactuando en esta comunidad virtual. Entonces, al finalizar la sesión, vamos a entrar en otro link de llamada para aquellos que ya son miembros de la comunidad virtual. Entrando en nuestra plataforma Nexus, en el área de panel de mensajes, van a poder encontrar el código para poder conversar con María Azul después de la sesión, y ahí van a tener la oportunidad de hacer preguntas más específicas de sus necesidades. Listo, entonces conozcan acá, les presento los contenidos, ya nos quedan 2 esta semana, pero si están registrados, les vamos a hacer llegar por correo mañana a primera hora los contenidos de la semana que viene para que también puedan participar y no se lo pierdan. La comunidad virtual tiene un precio de 9,99, pero todos nuestros webinars son gratuitos. Solamente tienen que registrarse para participar y entrar en el link de la llamada. Estos fueron los que tuvimos la semana pasada. Mañana nos queda taller Tu huerto en casa y una manera sostenible de vivir, y efectos de la pandemia en el estilo de vida de los consumidores y cómo prepararse. Les cuento rapidito para ya comenzar. Las reglas de convivencia de esta sesión está siendo grabada desde el inicio. Les pedimos que por favor puedan apagar sus micrófonos para no interrumpir, y que las preguntas las realicen de manera escrita en la sección de Q&A. Va a estar una herramienta aquí abajo, sale la Q y una A, allí para por favor hacerlas, y lo bueno de esta herramienta es que allí pueden darle like a sus preguntas favoritas o las más populares, para, si tenemos muchas, contestar de primero las que sean más populares y así ser justos con todos, ¿les parece? Y bueno, al finalizar les vamos a pasar una pequeña encuesta que se cierra la ventana y les sale allí emergente, sencillita, no toma más de 5 minutos contestarla, y la idea es que con esta encuesta nos ayuden a mejorar. Como les decía, los miembros de la comunidad virtual tendrán la sesión de networking con María Azul. Entonces, nada, eso por mi parte. Voy a dejar de compartir mi pantalla para que por favor, María Azul, compartas la tuya y así podamos comenzar. Muy buenas tardes con todos. Yo, que soy la reina de la tecnología, voy a proceder a compartir mi pantalla. Es una presentación muy sencilla que obviamente no tiene la cantidad de cosas que me gustaría poder incluir. Lamentablemente en las presentaciones siempre tenemos que hacer la parte más condensada. No sé si, primero que nada, agradecer a Impacto por la oportunidad de permitirme dar esta pequeña charla, y no sé si ellos estén en la capacidad de enviar a las personas que lo requieran la presentación. Primero que nada, me presento. Mi nombre es María Azul Romero Cordero, represento al estudio jurídico RIC Abogados. Somos un emprendimiento también, estamos hace un año en el mercado, y nos enfocamos principalmente en el área de compliance, que se le refiere a compliance generalmente en el sector privado, y en el público se lo puede determinar algo así como la lucha contra la corrupción. Nosotros personalmente, yo y mi socia Mayra Guerra, estamos haciendo presentaciones permanentes, tratamos de dar charlas gratis, principalmente porque tenemos que encontrar una situación específica, y espero que todas las personas que estén aquí en esta charla estén alineadas conmigo. El principal requisito para implementar compliance, para tener compliance, para luchar contra la corrupción, es tener la gana de hacer. Yo les puedo dar todos los tips, todos los procesos, todos los requerimientos, todas las fórmulas mágicas o no mágicas que impliquen el hecho de implementar compliance en sus empresas, pero mientras no tengamos esa voluntad férrea, esa gana de tener una sociedad transparente, pues no nos va a servir de nada tener uno que se conoce como el no compliance, que es tener los formularios, cumplir los procesos, pero no tener esa cultura de cumplimiento, ¿sí? Primero que nada, les comento, ¿qué es el compliance? El compliance es una función que permite hacer el cumplimiento dentro de una organización. Tiene que ser independiente
esta función establece, identifica, asesora, monitorea y reporta todos los riesgos que pueden existir del incumplimiento de alguna norma dentro de la web. Hay tres funciones específicas que tiene que mantenerse en el compliance. La primera es preventiva. Cuando yo determino una serie de pasos y procesos a seguir dentro de mi empresa, lo que voy a hacer es tratar de prevenir que sucedan las situaciones que en la posteridad, si se llegasen a dar, me van a generar perjuicios como empresa, como personas y obviamente como imagen. El tema de la imagen corporativa es un valor agregado, es un intangible, como una marca que no se la puede ver, pero tiene un valor. Muchas personas de aquí, si son emprendedores, si son pequeñas empresas, medianas, o si hasta son grandes empresas, se van a preguntar, ¿por qué tendría que yo implementar compliance en mi empresa? ¿Cuál es mi beneficio? Y es obvio, una empresa no busca casi nunca, que no es el deber ser, debería serlo, pero me van a decir cuál es mi beneficio. Les voy a explicar más adelante, pero principalmente tienen que recordar que hay empresas que manejan esto desde hace muchísimos años. La mayoría transnacionales. Yo les voy a dar un ejemplo. Yo vengo del sector de las telecomunicaciones, he trabajado en empresas transnacionales que se remiten a este rubro y todas las empresas de telecomunicaciones que yo conozco tienen implementado el tema de compliance o la función de cumplimiento, porque eso les transparenta y les permite hacer negocios sanamente. Entonces, en el compliance hay cosas que se tienen que manejar, dos cosas principalmente, la integridad y la transparencia. Todo esto se genera y permite tener un verdadero control de las circunstancias. Otra función de la implementación del compliance, aparte de la preventiva, está la detección. Es decir, si ya está sucediendo dentro de sus empresas un tema de actos de corrupción, de incumplimiento, de cualquier circunstancia que pueda entenderse que no es alineada a los pensamientos de las empresas que cada uno maneja o que pretenden manejar, se puede detectar por medio de los mecanismos que más adelante les comentaré. Y finalmente, si es que es del caso, es necesario la sanción. Existen sanciones administrativas, acciones penales, acciones civiles en contra de las personas que van en contra de la ley, que es básicamente la función de cumplimiento, ¿no es cierto? Repito, el compliance es el cumplimiento normativo y básicamente tienen que tomar en consideración, insisto, y en esto sí quiero ser muy insistente, la verdadera función del compliance es y nace del querer ser. No es únicamente una lista como nosotros teníamos en los planes de ejecución de las empresas. Teníamos la misión, visión y los valores. Entonces, básicamente los valores eran la función de cumplimiento, ser ético, ser responsable. Sí, es una lista, no es un decálogo el compliance. El compliance es una cultura que tienen que aprenderla a vivirla y entenderla como tal. No únicamente un papel escrito, un formato escrito, un proceso escrito. Es el proceso, sí, cumplido y formalizado y señalado a los miembros de las empresas. No es viable ponerlos por escrito y decir sí lo tengo, mientras no haya un apoyo tanto de los líderes cuanto de las personas que trabajan en las empresas. María Azul, solo una cositita. ¿Puedes ver si tienes otras ventanas abiertas o si puedes utilizar unos audífonos? No sé, hay algo en tu audio que genera atrás como un eco, un ruido y está distorsionando un poquito lo que nos estás Ya te veo. contando. Porfa. Para los que se están conectando por si acaso, estamos buscando No sé unos si ahí se audífonos. escucha mejor. ¿No? Es algo en el fondo, sí. Ahí, ahí, ¿Ahí? ahí. No. ¿Mejor? Ya les voy a preguntar y cualquier cosita te digo. Ya. Porque yo escucho bien, pero déjame ver. Ahí ya no se está escuchando el ruido de fondo. Ok. Listo. Perdón. Entonces, una vez que se haya tomado conciencia por los líderes de las empresas
que se haya remitido, que se les haya comunicado eso al personal que trabaja en las empresas, tenemos el primer paso. Ese es el paso más importante porque la decisión es complicada y quiero que en este punto tomemos en consideración que después de la cuarentena vamos a tener un proceso largo de reinsertación social y probablemente, como ustedes sabrán, en el tema de impacto, las empresas B, que son empresas socialmente responsables, eh, vamos a tener la disyuntiva de qué es primordial, establecer una cultura de cumplimiento o establecer una cultura más tecnológica. Sí, es evidente que van a haber prioridades, pero tenemos que, tiene que nacer de nosotros la conciencia de que esta tiene que ser una prioridad, porque si nosotros no tenemos una cultura de cumplimiento, todos vamos a seguir incumpliendo y no vamos a tener esta realidad que ambicionamos, que es la de que sea equitativo el tema social. Bueno, algunos objetivos que tenemos en el tema de la implementación del compliance es un poco, como les había comentado, la promoción de la cultura de la ética empresarial, es decir, si trabajamos solo entre empresas que somos éticos, que somos transparentes, que somos cumplidores, pues vamos a tener beneficios mutuos, ¿no? Prevenir, detectar y enfrentar las malas prácticas, tanto en la organización como a nivel externo, porque no se olviden que siempre vamos a tener socios estratégicos, business partners, o sea, hay una serie de mecanismos para evitar que el contorno de las empresas se vea contaminado. Adicionalmente, garantizar la transparencia y la igualdad en todos los ámbitos, sea directivo, sea operativo, en cualquiera de ellos. Esto es de la parte que a mí menos me gusta decir porque yo sí prefiero que las empresas implementen sus actos de cumplimiento por creencia, por intención, por mejora, pero también hay sanciones administrativas, penales y obviamente pecuniarias o económicas que se les puede implementar a las organizaciones que no cumplan con la normativa vigente. Finalmente, uno de los objetivos más importantes es construir confianza y credibilidad con los clientes, con los aliados y principalmente, a mi forma de ver, con el personal. Es decir, que se genere esta cultura en la que ellos no solamente al salir de la empresa recuerden los valores institucionales, sino que los recuerden en su casa. Y ese sea el ejemplo que generen para sus hijos, para sus familias. Eso es uno de los transformadores de las empresas, que son las que tienen que ahora jugar el papel más importante, que es de transformar la sociedad. Algunos beneficios: integración con la estrategia de la empresa hacia las estructuras internas de una organización. Entonces, mi estrategia, ¿cómo puede ir alineada a un cumplimiento? Pongo un ejemplo que no quisiera que les llegue a nadie, pero pasa. Yo soy una empresa de telecomunicaciones y necesito que me den el contrato a mí para ganarle en competencia a un competidor, para ganar en precios y todo eso. Entonces, me pueden hacer una rebaja, entonces. Y para que me den esto, el señor que da el contrato me cobra un porcentaje. Y esto, ¿qué es lo que va a hacer a mí, en mi estructura, en mi estrategia? Va a permitir que yo tenga mayores ingresos, que al fin del día, no podemos negar, es el fin último de una empresa. Pero si se compite sanamente y se pueden llegar a acuerdos, como un ejemplo, que se les dé a las dos empresas o a las tres o a las cinco empresas que generan estos objetivos el mismo beneficio, es decir, que gane el mejor de cierta manera en cancha, trabajando, prestando los servicios, siendo los mejores en sus clientes, siendo los mejores en tarifas, y no teniendo que sacar ese porcentaje hacia una persona X que no tiene un beneficio social, ni un beneficio que per se tiene que cumplir el Estado. Ese es uno de los beneficios más importantes que se le puede establecer. Obviamente, otro beneficio es permitir cumplir con los preceptos legales, es decir, que no se me escape un empleado que por una comisión pretende evadir esto y que al fin del día al que se le retrotrae es a la empresa, ¿no? Permite prevenir situaciones de riesgo que retarían la estabilidad y continuidad de la actividad de la organización. En el caso este que les comento, podría ser la revocatoria de los contratos de concesión para temas de transporte o cualquier otro argumento que no sea
muy coherente. Otro beneficio, y les cuento, estos no son todos los beneficios, hay beneficios económicos, hay beneficios comerciales. Se me ocurre uno, las empresas, las grandes transnacionales contratan en prioridad con empresas que mantienen compliance, que tienen dentro de sus esquemas la estructura de compliance. Ese es un beneficio que siempre les va a poner en el top de una empresa grande, ¿no? Finalmente, otro beneficio, que como les digo, no son los únicos, pero creo que son los más importantes dentro de una estructura, permite protección del posible impacto de la regulación. Es decir, si yo cumplo mi normativa y la regulación me cambia, no será para mí difícil adaptarme a la nueva regulación, porque ya la tengo comprometida. Pero si yo no cumplo y no cumplo ni siquiera la que tengo ahora y hay nuevas medidas, pues va a ser más difícil y me sigo retrasando en el esquema. ¿Qué pasos a seguir dentro del esquema de una implementación de compliance? Hay muchos mecanismos, pero lo más importante que tiene que saber el empresario es que el compliance es un traje a medida, no puedo yo descargarme ciertos documentos que necesito para irlo implementando de la página web, o lo puedo hacer y si tengo el conocimiento puedo irlo adaptando a mis requerimientos, como la constitución de una compañía. La constitución de una compañía se ha vuelto tan común que se hace genérico y es un copy-paste de la ley, que hay veces que las empresas dicen, pero yo no quiero esto, la ley sí me permite modificar estas cosas. Y efectivamente, el problema es que los abogados sanamente han asesorado equivocadamente y lo único que hacen es, no digo todos, algunos, hacen un cambio de ciertas cosas, pero no lo adaptan a la realidad de la compañía. Esperemos que esto no pase con el compliance, con la función de cumplimiento, porque no tiene sentido, es como copiar las leyes de otro país. Las leyes de un país nacen de la necesidad social, de la costumbre, y cuando se las trae, se hace una copia, pues simplemente no cubren la necesidad del país, que es otra, ¿no? Lo mismo pasa con el tema del compliance o la función de cumplimiento. Tiene que ser hecha a la medida, ver los requerimientos, ver primero, innegablemente, el tamaño de la empresa, número de empleados, se tiene que hacer un análisis situacional, se puede hacer un mapa de riesgos, que ya son temas un poco más álgidos, que no sé si es que haya muchos emprendedores en esta charla, pero para los emprendedores va a ser un poquito más complicado. Un emprendimiento es mucho más fácil de manejar en un tema de implementación de compliance. El primer paso a seguir, sin duda alguna, es el código de ética. El código de ética se encuentra vinculado a la moral, establece los pros y contras, lo que sí se puede, lo que no se puede. El código de ética es interno de la empresa, el código de ética, sí. Adicionalmente, se sugiere, y es muy importante, establecer un código de conducta. El código establece los valores, los parámetros de esto es bueno, esto es bueno, esto es bueno, y de cierta manera, como les comentaba antes, era el misión, visión y los valores de una empresa. En cambio, el código de conducta ética establece el paso a paso cómo van a procederse en estos valores, cómo se mantiene la integridad dentro de una empresa. O sea, el código de ética en el decálogo le dirá, tiene que la empresa ser íntegra. ¿Cómo se hace la integridad? ¿Cómo se mantiene esa integridad? Eso se pone punto por punto dentro de lo que es el código de conducta ética. Esto es el cerebro del compliance, el código de ética, porque tiene que no ser, insisto, un decálogo de nombres, valores, respetos y demás. Tiene que ser algo que bien pensado y atribuido a esta sociedad, a esta empresa, como un traje a medida, ¿no? Posteriormente hay que establecer los procesos internos. El proceso interno es básicamente, vamos son una serie de actividades que lo único que pretende es lograr el plan estratégico, los objetivos finales, los objetivos de la gestión. Entonces vamos en un proceso interno a determinar que nosotros manejamos cumplimiento de la norma o algún proceso interno que diga
Nosotros para relaciones con órganos institucionales del Estado tendremos este proceder. Más o menos eso es los procesos internos que son muy importantes de implementar. Las políticas internas son como el código de ética y el código de conducta ética. Los procesos son uno y más o menos el delineado, el estructurado, el que nace de todo, es las políticas internas. Entonces, las más importantes para la implementación, y ojalá no se me escape ninguna y seguramente habrán más, pero las que yo considero que son más importantes para la implementación de la función de cumplimiento, tenemos la de conflicto de intereses. Siempre es importante saber que si yo tengo como gerente de compras en una empresa que adquirir algodón, y tengo un primo que vende el algodón, yo en mi política, por dar un ejemplo, voy a tener que establecer un formulario donde diga, ok, mi primo vende esto y va a entrar a participar en el proceso. ¿Por qué? Porque si el algodón cuesta $10 el 10 kilos y mi primo los vende en 15, estoy perjudicando a la empresa y lo beneficio por este tipo de situaciones. Es muy importante dentro de una empresa la política de conflictos de intereses porque muchas veces pensamos que el sector público está un poco más deteriorado en temas de corrupción, pero en el sector privado también pasa muchísimo. Y es precisamente esta política de conflicto de interés la que permite transparentar cualquier gestión y mantener, porque es fácil hacer las cosas, pero lo difícil es mantenerse íntegro. Pero bueno, es un mecanismo muy, muy potente para evitar que las personas puedan generar estas situaciones que son negativas completamente. La política antisoborno es básicamente establecer lineamientos, como les había comentado, si yo tengo que relacionarme con el sector público, con las instituciones del Estado y tengo que negociar ciertas circunstancias, siempre es bueno saber cuáles son mis límites. Por darles un ejemplo, en alguna empresa establecían, si yo le tengo que invitar a comer al subsecretario, pues no le voy a invitar a comer por $500, ¿no es cierto? Entonces, ok, le puedo invitar a almorzar en alguna fórmula de conversar, comentarle algún tema o conversar de posteriores actividades, porque eso es, de cierta manera, se lo conoce como lobbying, en el Ecuador no es prohibido, y entiendo que la asambleísta Gabriela Larrategui presentó ya una ley de lobbying en el Ecuador. Entonces, más o menos ese es el esquema. Entonces, la política antisoborno lo que pretende es no pedir favores, no exigir cosas, no prestar valores tampoco, pero hay que establecer esos límites. También tenemos la política de privacidad de datos personales. Entiendo que la ley está por salir, bueno, está un poco cantada, me imagino que eventualmente cualquier día la tenemos, que es muy importante, no solamente de los datos personales de los colaboradores, sino de los clientes, socios estratégicos, asociados, porque los datos personales, entiéndese que son personales. La política del manejo de bases de datos va muy atada a la de datos personales. La política de la debida diligencia, cómo proceder de ciertas formas, en ciertas circunstancias. Y hay política, esta también sirve muchísimo para el tema de compliance porque permite identificar a cada uno de los socios estratégicos, en este caso el cliente, el empleado, el proveedor, los accionistas y en sí el mercado, ¿no? Otro paso a seguir es muy, muy, muy importante dentro del compliance, lo que se conoce como la línea segura de denuncia. ¿Qué es la línea segura de denuncia? Es donde se recibe cualquier posible denuncia que exista sobre el cometimiento de actos que no estén enmarcados dentro del cumplimiento y dentro de esta política que eventualmente las empresas podrán implementar dentro de sus planes y de sus planificaciones. Hay muchas formas de líneas de denuncias, hay en línea, hay llamadas telefónicas, hay celulares, hay mensajes. Lo más importante es mantener la confidencialidad del denunciante, porque evidentemente, y por poner un ejemplo, un colaborador denuncia a su supervisor.
no quisiera que le despidan, pero entiende que el proceso de la política de cumplimiento le establece que tiene que, cuando haya alguna irregularidad, denunciar. Entonces, lo más importante es, primero, que sea confidencial, y que la persona que recibe esto mantenga todos los mecanismos para que esto se mantenga como confidencial. Y segundo, que haya un respaldo. No se pueden hacer denuncias aleatorias, denuncias malintencionadas. Siempre tiene que haber una investigación posterior. Esto permite garantizar que el proceso sea idóneo y que vaya ajustado a la política de cumplimiento que establecerá la empresa. Hay algunas organizaciones que establecen líneas directas. Eh, es una de las formas más fáciles, pero a veces se pierde un poco en la confidencialidad, ¿no? Entonces, el tema del uso de líneas directas de protección de empleados, información de riesgos, motivos de reputación y obviamente el cumplimiento normativo. Nosotros sugerimos, personalmente, cuando implementamos compliance en alguna empresa, se sugiere que se haga con un externo. Así se mantiene la confidencialidad y se mantiene la posibilidad de que la gente realice denuncias que, insisto, siempre tienen que ir de la mano de la verdad. O sea, no pueden caer mal mi jefe, le voy a denunciar, porque ese tipo de cosas no son válidas dentro de una política de cumplimiento. El agente de cumplimiento, que se lo conoce como ACC, es el Anti-Corruption Officer, es esa persona que es la responsable de que todo este proceso, de toda esta política, de que toda esta implementación per se, con función de cumplimiento, se cumpla. Tiene la potestad de lucha contra la corrupción, implementación de sistemas antisoborno, obviamente la creación de políticas y procesos de lucha contra la corrupción o de prevención de lavado de activos. Hay otros que también implementa, porque ya en otros países es mucho más desarrollado el tema de compliance. Aquí recién están haciendo y espero que se implemente porque realmente trae beneficios sociales y económicos. Es un tema de equidad muy, muy importante. Bueno, y también políticas de financiamiento del terrorismo, de lavados y todo. Otro tema muy importante es establecer dentro de la política de compliance los programas de auditoría. Mínimo los programas deberían ser una vez al año. Son aquellos que verifican que todas las políticas se estén cumpliendo, que los procesos estén siendo bien manejados, que el ACC sea una persona idónea, que las denuncias hayan sido investigadas a cabalidad y que se mantenga esta política de auditorías, esta política de cumplimiento con lo que se entiende que es un proceso idóneo, ¿no? Nosotros en el tema del ACC también sugerimos que sea externo. Generalmente el ACC, de mi experiencia, suele ser el representante del departamento legal o del departamento de auditorías de las empresas grandes, pero siempre va a tener relación de jerárquica con superiores, entonces no sé hasta qué punto puede haber una transparencia, porque otro requisito muy importante del ACC es que sea completamente independiente su gestión. Entonces siempre va a tener que reportar, a pesar, hay empresas que tienen reporte a otros países, pero siempre va a tener el reporte con la línea jerárquica. Entonces, nosotros también sugerimos que tanto la línea, las investigaciones y el agente de cumplimientos sean personas que vayan independientemente, es decir, que se contraten empresas, que existimos empresas que tenemos, que prestamos este servicio, ¿no? Finalmente, les voy a comentar algunos casos, pero antes de esto me faltaron unas cositas que tengo por acá. Y es el equipo. Cuando se hace un equipo de auditorías y las empresas son muy grandes, el equipo se sugiere que sea multidisciplinar. Muchas personas dicen que el ACC o quien maneja el equipo de políticas de anticorrupción o de políticas de cumplimiento tienen que ser solo abogados o tienen que ser solo auditores.
Es interesante si el equipo es multidisciplinario, que pueden existir economistas. Los economistas establecen los riesgos financieros. Eh, es muy útil si es que el equipo es multidisciplinario, pero hay que ver, hay empresas en las que se necesita únicamente una persona para todo el tema de política de cumplimiento y hay otras en las que se necesita un equipo completo, ¿no? De los principales instrumentos que requiere el ACC, el agente de cumplimiento, de las palancas que más se sirve para que su gestión sea mucho más práctica dentro de lo que es la función de cumplimiento, tenemos, como ya les comentamos, el canal de denuncias. Existe otro que es muy poderoso y que a mí me parece que es el que más debe implementarse y el que mayor enfoque se le debe dar como agente de cumplimiento, que es el plan anual de formación. Es decir, comunicar al personal, comunicar a los colaboradores, existe esta política y esta política se tiene que hacer así y lo hacemos por esto. Estas son las realidades que tenemos que lograr en nuestro país, es decir, limpiar la corrupción, sacar el incumplimiento, dejar de ser actores pasivos de lo que pasa no solo en nuestra sociedad, sino en las sociedades a nivel mundial. Entonces, ese llegar a sus colaboradores y establecerles esta situación de ustedes pueden lograrlo, lo hacemos por esto, seremos mejores gracias a esto, no solo comercialmente hablando, sino como humanos, es muy importante y llega muchísimo al talento humano. Algo más, creo que con esto me quedo. Y eso sí, en las auditorías va a haber siempre va a haber un establecimiento de, ok, señores, está cumpliéndose, está incumpliéndose, estamos al 80, estamos al 20. Todo eso es muy importante porque hay que hacer revisiones anuales. Y siempre, siempre, siempre tiene que ser apoyado por los directivos. Los directivos toman un papel importantísimo en eso, por eso empiezo esta charla diciendo que es un tema de decisión del directivo y el directivo será quien más tenga la capacidad de generar esta cultura. Les pongo unos casos solamente para que analicen cómo ha evolucionado este tema. Lavajato significa lavado de autos, es el que dio el inicio a la corrupción, a las investigaciones de actos de corrupción en Brasil. Este caso dio el inicio a los temas de Odebrecht, que les voy a hablar un poquito más adelante. Lavajato, la Policía Federal inicia en el año 2014 una investigación. Y esto es muy importante y le puse este caso porque es como el hecho de, no voy a decir una persona, pero muy pocas personas lucharon contra el sistema y en menos de 5 años consiguieron meter preso y evitar que vuelva a ser presidente Luis Ignacio Lula da Silva. Él está detenido y su sentencia es de 12 años. Entonces es impresionante cómo sí se puede, si nos esmeramos y nos damos cuenta de que es mucho mejor y mucho más práctico vivir en una sociedad igual a los ojos del Estado. ¿Sí? Entonces, Lavajato es la mayor investigación de corrupción en el Brasil. En el año 2014 fueron 30 personas apresadas y entre esas 46 fueron acusados, o fueron verificados. Y lo que hacían era crímenes contra el sistema financiero, falsedad documental y obviamente lavado de dinero. Es interesante porque la lavadora de carros era donde se lavaba el dinero. El desvío y el tema económicamente hablando fueron 357.9 millones de reales en menos de 8 años. En menos de 10 años se sacaron, pero unas fortunas absurdas. Con decirles que en el año 2010 se pudo comprobar que la campaña presidencial en esa época, quien ganó la presidencia, Dilma Rousseff, recibió solo 2 millones de reales en conceptos de propinas, solo con propinas. Con esto les concluyo, tengo 8 casos, solamente para que verifiquen que no es un tema latino, es un tema generalizado.
El FIFA Gate que conocemos todos, creo que en ese momento la gente empezó a tomar conciencia de que el cometer actos de corrupción tiene consecuencias para las instituciones. Esto fue en Suiza y explotó en el año 2015. Bueno, todos los que somos fanáticos del fútbol, no sé si nos sorprendió porque era un secreto a voces, pero sí nos choqueó porque cambió muchísimo la estructura del fútbol. Se llegó a comprobar que fueron más de 100 millones de dólares entre coimas y regalos y beneficios. Y esta corrupción duró por 24 años. 24 años. Odebrecht, que como les digo viene de Lavajato, es no Estados Unidos y más de 10 países latinoamericanos donde se comprobó, tenemos un presidente García que se metió un tiro antes de decir nada, esto fue en el año 2010. Al parecer se establece como 35 millones de dólares, pero habría que escarbar un poquito más, ¿no? Con los datos oficiales. Porque es un acto que se hizo en Estados Unidos en el año 74 y esto dispuse precisamente para que verifiquen cuánto tiempo viene atrás de este tipo de situaciones. Watergate es súper conocido, fueron actos de espionaje que es completamente en contra de la ley, al menos en esa época, y de los Estados Unidos era completamente ilegal. Plantar micrófonos en sus contrincantes políticos. Enron fue ya la punta del iceberg en la que empezó a decaer todo lo que es empresas corruptas. Fue en el año 2001, ya han pasado 19 años, cómo pasa el tiempo. Y esto fue más de 31 mil millones de dólares en corrupción. El caso Parmalat se le parece bastante, lo van a revisar. La fortuna de Abacha fue en Nigeria, un representante político llegó a establecerse que tenía más de 2.500 millones de dólares en sus arcas personales y repartidas entre sus hijos. Irán Contras es igual en Estados Unidos desde el año 86, cuando se establecieron posibilidades de entregar dinero para la guerrilla en Nicaragua. Bueno, partida secreta es un tema en Venezuela donde igual el presidente pues, llevó a sus arcas personales, el reparto entre sus hijos, más de 250 millones de dólares. Y Parmalat, que se parece mucho a Enron, que fue después, generaron un déficit en una empresa de más de 16 mil millones de dólares. No sé si se acuerdan de ese lindo comercial de Parmalat donde salían los animalitos. Ya no lo hemos visto, ya no hay mucha publicidad de Parmalat, pero fue un caso súper incómodo porque ellos desviaban mucho dinero y aseguraban por montos que no existían. Básicamente esto es un poco la presentación que les tengo. Me interesa muchísimo si tienen dudas. Como les digo, es una pastillita. El compliance es mucho más profundo. Existen países donde ya lo tienen establecido de tal manera que ya implementan como persona responsable a una persona jurídica. Es decir, cómo una persona jurídica puede responder penalmente si es un acto personal de una, insisto, valga la redundancia, de una persona. Pero hay países en los que si no se establecen los mecanismos idóneos para evitar que existan este tipo de actos de corrupción, pues es culpa de la persona jurídica, por lo tanto tendrá que responder como pecuniariamente como tal, y obviamente sus representantes de cualquier verificación. Eso sí, yo creo que con eso estamos. Sí, si tenemos preguntas, muchísimas gracias, Marisol. Gracias por terminar con los casos para a veces aterrizarnos un poquito y ver lo que tú dices. No solo en Latinoamérica, no es de hace 5 años, tiene muchísimo tiempo. Y eso también no, porque a veces a uno se le olvida, creo que todos los casos son conocidos definitivamente, pero es como caer otra vez en cuenta de lo que está pasando. Entonces sí, vamos a comenzar con las preguntas. Acá tenemos algunas, pero los que se están uniendo pueden hacer algunas nuevas. Eduardo Flores nos dice, ¿cuál consideras que ha sido el mayor limitante para que el compliance, ya me lo movieron aquí, perdón, el compliance se desarrolle en el Ecuador? ¿Y cómo consideras que se puede desarrollar? A ver, sin duda alguna el mayor limitante es que tenemos tan arraigada la corrupción en nuestro país que a nadie le interesa que le pongan mecanismos de control.
porque eso es el compliance, una fórmula de controlar cómo se ejecutan las circunstancias en cada empresa. Entonces, cuando pensamos, tengo un amigo que me dijo una frase muy enriquecedora en mi lucha contra la corrupción, y me dijo, lo que pasa es que cuando cometemos un acto de corrupción, siempre lo vamos a justificar. Nadie dice, estoy cometiendo un acto de corrupción, a pesar de que sabemos que lo estamos haciendo. Entonces, si yo cobro $20,000, perdón, si yo pago $20,000 para que me den un contrato de $200,000, yo pienso, pero no estoy haciéndolo mal. ¿Cómo? O sea, ¿qué tiene de malo si solamente son $20,000? Al Juanito le hicieron pagar 100,000, pero a él le dieron un contrato de 25 millones. Entonces, ese tipo de situaciones, ese tipo de razonamientos son los que tenemos que desarrollar. Por eso yo tuve una pequeña presentación en la asamblea cuando estaban haciendo las reformas del Código Orgánico Integral Penal, que lamentablemente no aprobaron la parte de la lucha contra la corrupción, lamentablemente, perdón. Y lo que yo les decía es, ¿por qué no se vuelve a las raíces? A ver, ahorita la gente que ya es corrupta, estoy segura que puede cambiar, pero es un tema de voluntad, sin duda, y la voluntad con plata, no sé, es difícil manejarlo. Pero la gente joven es joven, son gente que, son personas que tienen la mente todavía fresca y se les puede decir. Entonces, ¿por qué no implementamos en las escuelas, en los colegios? Yo no tengo nada contra la educación, o sea, no tengo ningún problema, me parece súper bien el deporte, salud, pero que tengamos 2, 3 horas a la semana de educación física y ni una sola de ética, de moral, de buenas costumbres, de lo que nace el cumplimiento, de lo que nace la ética. Entonces, creo que se ha estancado muchísimo el tema de la implementación del compliance precisamente porque nos gusta hacerla fácil. Es más fácil ganar $300,000 en un contrato pagando el 10% que, que esforzándose toda una vida y estudiando y trabajando duro y haciendo una empresa pequeña, que luego se va a hacer una empresa grande, porque de cierta forma hay muchas empresas, yo he visto en el Ecuador desarrollarse empresas, o sea, no sé si pueda ser una cuña, pero yo he visto, hay una empresa que es ecuatoriana, es hecha por ecuatorianos y ahora me parece que compró una mega transnacional que venden frutos secos, leche de almendras, leche de coco, o sea, tienen todo y es un producto delicioso y desde que era una empresa nacional y propia y emprendimiento era deliciosa, tenían una imagen increíble y crecieron y entiendo que la vendieron súper bien y me parece fantástico porque ese es el plan, ¿no? Entonces, el tema es cómo desarraigamos de la mente del ecuatoriano y del latinoamericano y de la gente en el mundo, porque insisto, esto no es un tema únicamente de nuestro país. Nuestro país es un poquito más descarado, no sé si es porque yo lo vivo, pero creo que es un tema a nivel mundial. Que cómo quitamos de nuestras mentes de esto, cómo sacamos esto. Pero puedo sacarme ya, con esto me arreglo la vida. Pero luego se sigue porque es un círculo. Cuando ya lo hiciste una vez, ya no te importa, ya no tienes nada que perder. Entonces, yo creo que la educación es principal. Que en una escuela, que en un colegio, que en una universidad existan estas materias es para mí importantísimo. Claro, sí, porque a veces es como un tema que pareciera que está sobreentendido y que todo el mundo sabe qué es y cómo se maneja, pero hasta, como dices tú, hasta qué momento el dinero entra y juega con la voluntad. Sí, Juan nos dice, dentro de este mecanismo del compliance está inmerso un software de manejo de inventarios y procedimientos anticorrupción. Un acuerdo de manejo de inventarios. O sea, eso entraría dentro de las políticas internas de cada empresa. Si hay un manejo de inventario, por ejemplo, para el jefe o gerente de compras o el jefe de bodega, para saber qué es lo que tiene. O sea, todas esas Sí, minimidades. preguntan como por un software, o sea, como una herramienta tecnológica anticorrupción, ¿sí? Se puede. Sí, sí, o sea, tiene que ser implementado, o sea, tiene que haber una política que establezca que debe haber este inventario para que sea parte del plan de la política de cumplimiento. Chévere.
La siguiente es Marcia, nos indica, las compañías familiares suelen tener proveedores de los cuales los accionistas son copropietarios. También, ¿cómo asegurar que precio y calidad sean competitivos? O sea, sin duda alguna, Precio y calidad. empezando por el formulario de conflicto de intereses, para que se sepa y se transparente la relación. Y segundo, haciendo concursos, es decir, solicitando otros proveedores, porque recuerden que vivimos en una economía de libre mercado, por lo tanto yo establezco el precio que yo considero que lo merezco, entonces mi ganancia puede ser más o menos que otras empresas. Y si es un beneficio común, si son empresas relacionadas, bueno, o sea, que cóbrame más, que no estaría bien, pero por último es una negociación que cada uno sabrá implementar. Pero si no es así, siempre es bueno saber los precios externos hasta para poder negociar. Es decir, si a mí un lápiz me vale 10 centavos y yo como soy pariente y tienen que comprarme a mí, lo vendo en 20, podemos llegar por lo menos a un término medio, a unos 12, unos 15, para que sea más ecuánime y siempre buscando la equidad, porque la equidad es súper importante y es lo que más consigue la implementación de una política de cumplimiento. Listo, muy bien, gracias. Isaac nos dice que si por favor nos pueden compartir alguna experiencia con los protocolos específicos eficientes respecto de distribución, definición de responsabilidades y funciones en la empresa. A ver, repítame los protocolos. ¿Aló? Repíteme, por fin. ¿Me escuchan? Sí, sí, te escucho. Hola. Se congeló. ¿Aló? ¿Aló, nos escuchas? Sí, yo sí te escucho. Ya, Hola. ¿Aló? perfecto. Hola, mi nombre María Angélica. Ahora, ya. ¿Fui yo? ¿Me había quedado sin internet? Ya, Sí, sí, fuiste disculpe. tú. Ya, Listo. gracias, Caro. ¿Ya le pudiste hacer la siguiente pregunta? Sí, me puede, Eh, no, estaba esperando. ¿Me puedes repetir? Yo sí. Isaac nos pregunta que si por favor nos puedes compartir alguna experiencia con los protocolos específicos eficientes respecto de distribución, definición de responsabilidades y funciones en la empresa. A ver, los protocolos específicos a veces traen una desventaja. Eso no se olviden de tomarlo en consideración. Porque el protocolo específico no es una obligación de la política de cumplimiento, pero puede dispersar la normativa. Entonces, como que si es que hay un protocolo específico sacado del código de conducta, vamos a tener así. Pero si en el código de conducta no dice, pero dice en el protocolo, esa dispersión puede generar perjuicios. Un protocolo específico que puede servir para temas de distribución podría ser el manejo de inventarios, que lo estableció antes la pregunta anterior. Eh, Podría ser tal vez eh, que los distribuidores tengan unas políticas de gestión, hasta de compras, porque para que ellos también se alineen a a la política de cumplimiento. Sí, sí ha servido muchísimo si es que tienen distribuidores autorizados en la cadena de distribución. Es muy práctico implementarles a ellos políticas de compras también para ellos adquirir los objetos. ¿Cuál otra era? ¿Distribución y qué más? Teníamos, disculpa, definición de responsabilidades y funciones en la empresa. A ver, para definición de responsabilidades es muy importante que las personas firmen el formulario de conflicto de interés. Es primordial. Porque aunque no lo crean, que la prima, que el vecino, cualquiera le dice, ve, pásame esto y hazme el contacto, y por ahí se nos puede escapar un poquito el tema del padrinazgo, del amigazgo y de todas las circunstancias que puedan generar este tipo de conflictos. Y para definición de funciones, te sirve muchísimo la política de conducta, la conducta ética, porque te dice el paso a paso qué es lo que no debes hacer.
Yo no puedo creer, hay empresas, conozco una farmacéutica donde los días viernes el jefe pone la botella, pues estoy hablando de transnacionales, ¿no? Pone la, o sea, yo respeto y es cada uno, pero no tiene una coherencia lógica, porque el trabajo, a mi criterio, es un poco sagrado, es de donde nace la comida de todos, y se ponen a tomar todos los miembros que quieran quedarse, o sea, eh, una fórmula que a mí me ha funcionado muchísimo. El primer artículo: no se consumen bebidas alcohólicas en la oficina. No se puede andar en estado etílico en horarios de oficina mientras está cumpliendo las labores. Ese para la definición, para las funciones de las personas es impactante porque, insisto, como tú mismo dices, no es fácil decirse, se entiende que todo el mundo sabe que no hay que tomar en la oficina o que no hay que llegar tomado o bajo sustancias de estupefacientes o psicotrópicas, pero a veces es mejor dejarlo por escrito para que quede constancia y ellos sepan que, pues no, que en la oficina no se va a hacer eso. Listo. Creo que vamos a hacer dos más y están un poquito, sí, buenas para ya cerrar con los 5 minutitos que nos quedan. Dice Natalie Mora: cuando las corporaciones son de nivel transnacional, las políticas varían de país a país. ¿De qué manera se pueden generar mecanismos de control a nivel internacional en relación a paraísos fiscales, rastros de dinero y corrupción institucionalizada? A ver, muy buena pregunta. Como les digo, el tema del compliance es un traje a medida, no se puede, por eso mismo, como lo explican, como es transnacional, cada país maneja su propio esquema con las directrices organizacionales, sin duda. Cada país dice, ok, todos tienen que hacer un código de ética, todos tienen que hacer una política de conducta, todos tienen que hacer procesos internos y demás. Pero cada una se adaptará a la realidad social, cultural, demográfica de cada país, y de cada institución y de cada empresa. Me parece lo más idóneo que no sean las mismas. O sea, una empresa transnacional que tiene las mismas políticas internas para todos los países está equivocada, porque ninguna cultura se parece a la otra. O se parecen, pero no responden a las mismas necesidades. Entonces, qué complicado es lograr que la corrupción no se nos vaya a medidas transnacionales también, ¿no? Pues, para empezar, la legislación es nacional. O sea, yo no puedo irme a Colombia a decirles que están incumpliendo si en Colombia tienen otra regulación. Por eso mismo es específica de cada país. ¿Cómo evitamos el tema de que hayan paraísos fiscales? Es difícil porque, insisto, la ley como la política de cumplimiento se aplican y se adaptan a la realidad. Chévere. Y la última entonces de Diana nos dice: ¿cuáles son los mecanismos de compliance para el sector público y privado? ¿Hay alguna diferencia? Un montón. Hay muchísima diferencia. En la implementación no, porque básicamente tienes los pasos a seguir, pero en la implementación per se, no es lo mismo darle una política de conducta ética a una persona del sector público que a uno del sector privado. Y eso es muy fácil de entender. Recordemos que en el sector público, les voy a dar un ejemplo, porque cuando yo trabajé en el sector público, entendí muchas cosas. Tenemos un poco satanizado y pensamos que es diferente de lo que en realidad es. Pero es impresionante porque cuando uno trabaja puede entender esa realidad. Entonces, si una persona que trabaja en el sector público no tiene un nombramiento, no tiene estabilidad, por lo tanto le pueden sacar en el momento que sea sin ningún tipo de indemnización. Entonces eso les convierte en personas que no tienen esa capacidad suficiente como para decir, ve, me voy a quedar 25 horas trabajando en la empresa para ascender, para poder subir a otro cargo, porque eso no va a pasar. Recordemos que en el sector público los puestos de cargos, los cargos se conocen como las de diferentes jerarquías, son generalmente políticos o de personas de confianza. Entonces, la productividad del sector público es generada por eso.
Entonces, la política de conducta ética para un sector público no va alineada a la productividad, sino a la responsabilidad de no recibir coimas, de no ejercer actos de corrupción, etc. En tanto que en el sector privado es diferente, porque las personas se rompen el lomo, trabajan 50 horas al día para destacar sobre el resto de compañeros y tienen posibilidades efectivamente de crecimiento laboral, de crecimiento jerárquico, de incrementos de sueldos. Entonces, la política irá encaminada ok, sabe que trabaje y qué sé yo, en el próximo año va a haber un incremento, se le incrementará el sueldo cada año, cada 6 meses, cada 2 años, pero hay un proceso, sí es completamente diferente. O sea, los pasos, insisto, son los mismos, pero el condumio es diferente. ¿Amedi? Listo. Muchísimas gracias, María Azul. Un gusto haberte tenido acá el día de hoy. Voy a compartir solo un segundito más mi pantalla para comentarles de la membresía virtual y para que sepan cómo pueden unirse a la sesión que vamos a tener inmediatamente, que es un poquito una sesión privada de networking contigo. Pueden entrar a través del link que les acaba de dejar Carlos en el chat. Allí van a poder entrar, si no son partes de la comunidad virtual, les deja dejar sus datos para que puedan ser parte a partir de este momento si quieren conversar con María Azul. Les agradecemos una vez más el apoyo a el BitLab, quien hace posible que podamos seguir ofreciendo este tipo de contenidos, y a nuestros aliados de difusión, el equipo de Café Vélez y el Ministerio de Producción. Con eso terminaríamos el día de hoy. Una vez más, muchísimas gracias a María Azul y a todos nuestros participantes. Mañana vamos a estar conectados a las 11 de la mañana, como les recordaba al inicio del webinar. Y nada, esperamos que todo siga muy bien y un abrazo grande, que pasen muy feliz tarde. Muchas gracias a todos. Chao.